Ahí estamos grabando. Hoy día el auxiliar 10+1. Entonces, ya estamos en el último capítulo del curso de CAA o K, que es variable compleja. Y es un capítulo bien como, no sé, bonito por decirlo así. Es como muy elegante, como que aparecen propiedades muy bacanas de las funciones. Em, entonces, vamos a estudiar ampliamente. O sea, no sé si ampliamente, pero vamos a hacer una buena introducción a lo que es la variable compleja. Entonces, como para ubicarnos, es importante que ustedes sepan que el grueso de este capítulo es la integración. O sea, los teoremas integrales que hay acá en este capítulo son muchos y lo que más vamos a hacer es posiblemente hacer integrales. Vamos a usar muchas técnicas y vamos a construir muchas herramientas para calcular integrales. Pero como paso previo es necesario conocer cómo funciona el cálculo diferencial y el álgebra en la variable compleja. Entonces, hoy día se trata de eso, de tratar de que nos acostumbremos a la notación, porque hay distintas notaciones para las funciones complejas, y que sepamos manipularlas, idealmente todas, ¿ya? Pero también que sepamos pasar de una a otra y ver cómo una forma se ve reflejada en la otra y viceversa. Ya lo vamos a ver con más detalle, les voy a ir diciendo. Entonces vamos a partir con el problema 1 que dice, tenemos dos identidades que demostrar. Entonces, cuando z es una variable compleja, que la escribimos así como x más y por y, donde x e y son reales, entonces vamos a calcular el coseno de z, ¿no es cierto? Ustedes hasta hace poco tiempo sabían calcular el coseno de una variable real, ¿no es cierto? Eso lo estudiaron en intro al cálculo, en diferencial, en CDB, y todo bien, ¿no es cierto? Una función acotada, que oscila, etcétera. Pero cuando nos pasamos, queremos calcular el coseno de algo complejo, todo eso ya no sirve. No es cierto, coseno de z ya no deja de ser una función acotada cuando estamos en variable compleja, y muchas de las propiedades que funcionaban en variable real ya no son ciertas. Entonces, para ir viendo la forma que tienen estas funciones, vamos a ir demostrando, por ejemplo, estas dos identidades. El coseno de z igual a este monstruo de acá. Entonces, partamos con eso. Ya, em, entonces, coseno, vamos a partir con coseno de z, ¿no es cierto? Estoy medio ahí, a ver ahora. Coseno, coseno de z. Z variable compleja. Entonces uno sabe que esto de acá, y esta es una definición que tenemos que ir manejando súper bien, que es un medio de la exponencial imaginaria elevado a iz, ¿no es cierto? Más elevado a menos iz. Esto es una cosa que vamos a tener que ir sabiendo. La idea es que vayamos aprendiendo estas como definiciones. De la misma manera, para el seno, uno tiene una parecida, ¿no es cierto? Que uno partió en 2i, exponencial de iz, y que es menos elevado a menos iz. Ya, entonces primero vamos a partir con esta, obviamente. Entonces, eh, vamos a vamos a pasar a esa notación como, entre comillas, cartesiana, en donde uno dice que z, ¿no es cierto?, es igual a x más y, o sea, y por y. Entonces, dicho eso, vamos a tener que coseno de z, aquí lo vamos a dejar, en coseno lo vamos a dejar como z, pero aquí vamos a reemplazar el x más y. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener un medio de una cosa, algo así como elevado a i, x más y por y, más elevado a menos i, x más y por y. ¿Ya? Entonces, propiedades de la exponencial. ¿Qué puedo hacer con la exponencial de una suma? Lo puedo separar en producto de exponenciales. Entonces, esa propiedad exponencial que vale para números reales, para números complejos, siempre válida. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a separar en e elevado a i por x, ¿no es cierto? Eso sería el primer término. Y el segundo va a ser e elevado a menos i.
¿Por qué a menos i? Porque cuando multipliquemos ese término con ese término nos va a quedar i cuadrado por y. Y uno sabe que i cuadrado es menos 1, por lo tanto eso es menos y. ¿Ya? Entonces, eso con el primer término. El segundo va a ser una cosa muy similar, ¿no es cierto? Va a ser e elevado a menos i por x por e elevado a, en este caso sería más i, ¿no es cierto? Entonces, tenemos eso de ahí. Ya, ¿qué más podemos hacer ahora? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa que podamos hacer acá? ¿Alguna tinca que tengan? Como intuición de cómo trabajar estas cosas, porque aquí hay muchos trucos que se van a ir repitiendo, cosas que no tanto, pero hay cosas de donde agarrarse. ¿Qué podemos explotar de esto? ¿Qué podríamos tratar de utilizar? Alguien dice usar Euler, claro, la fórmula de Euler, o escribir e elevado a ix como coseno y seno, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y está súper bien. Eso es una muy buena intuición de qué tratar de hacer con esto, ¿no es cierto? Nos vamos a aprovechar de que sabemos cómo expresar eso, esa exponencial imaginaria, donde esto es un número real, en términos de senos y cosenos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Y lo que vamos a hacer en el primer término es dejar este término exponencial real, ¿no es cierto?, a la izquierda. Entonces nos va a quedar e elevado a menos i. Y ahora voy a escribir la exponencial imaginaria como senos y cosenos. Es decir, me va a quedar coseno de x más i seno de x. Ahora voy con el segundo. Entonces el segundo va a ser más e elevado a i. Paso la exponencial real acá. Y me va a quedar aquí coseno de x, ¿no es cierto? Porque coseno es par. Y aquí como coseno es impar me va a botar un menos i seno de x. Y tendría eso de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Si se fijan, uno siempre puede ayudarse de la identidad, ¿no es cierto? De qué es lo que quiero demostrar, ¿no es cierto? Quiero que aparezca un coseno de x, quiero que aparezca un seno de x. Entonces, una buena idea va a ser factorizar. Factorizar por coseno de x y por seno de x. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá. Y vamos a factorizar por seno de x y por coseno de x. Entonces, el 1 medio lo dejamos ahí piolita afuera nomás. Y lo vamos copiando y aquí vamos a factorizar por coseno de x. Entonces, cuando hacemos eso, nos queda un factor común de ¿cuánto? Tenemos aquí un e elevado a menos y, y acá tenemos un e elevado a más y. ¿Qué más? Este lo voy a poner paréntesis redondo. Entonces, ¿tenemos algo más con coseno? No hay nada más con coseno. Luego podemos factorizar por y seno de x. Y seno de x. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi idea. Y seno de x. Y seno de x, ¿por qué es factorizable? Entonces, primero, aquí tengo una exponencial elevado a menos y. Y acá tengo otra exponencial, pero ojo, porque esta tiene un signo menos. Entonces, menos elevado a y. Entonces, muy importante hacer ordenadamente estos pasos, porque este signo menos es súper importante. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer ahora? ¿Alguna idea de lo que podemos hacer? Aquí estamos listos, básicamente. Pero hay que, o sea, queda un paso, en realidad, que igual caracteriza el álgebra de, de los números complejos y esta parte, ¿no es cierto?, de las exponenciales, pero no hay un paso muy profundo. Entonces lo que voy a hacer es pasar esto a un medio, que antes estaba ahí piolita afuera, y lo voy a em, distribuir, ¿no es cierto?, en este paréntesis y este paréntesis de acá. Entonces el primer término me va a quedar coseno de x, y el segundo término me va a quedar, y esto lo voy a reordenar, o sea, la suma es conmutativa, así que lo voy a escribir al revés, como e elevado a más y más e elevado a menos y. Y ahí, como les dije, aquí voy a pasar el 2, ¿no es cierto? El 2 que estaba afuera lo voy a dejar ahí. Y el otro término me va a quedar más y seno de x. Y aquí lo que voy a hacer es dar vuelta esas exponenciales. Pero aquí tiene un costo dar vuelta a esas exponenciales porque tengo una resta. Entonces ese costo es un signo menos afuera. Signo menos afuera.
y con eso puedo dar vuelta a las exponenciales. E elevado a i, a más i, menos e elevado a menos i. ¿Ya? Y ahí de nuevo distribuyo el 1/2 que estaba afuera. Y aquí ya estoy listo, porque ¿qué es lo que obtengo? Que tengo coseno de x, y esto de acá es un coseno hiperbólico. Entonces esto de acá es coseno hiperbólico de y, y este de acá es seno hiperbólico de y. Entonces me va a quedar menos y por seno de x, y aquí me va a quedar seno hiperbólico de y. Entonces creo que eso era lo que nos pedían demostrar. Veamos. Tenemos claro, coseno de x, coseno hiperbólico de y, menos y por seno de x, seno hiperbólico de y. Ya estaríamos, justamente eso es lo que queríamos demostrar. Entonces esto era coseno de z. Coseno de z. Y usamos z en la forma cartesiana, es decir, usamos que z era x más y por y. Entonces, cosas que podemos deducir de acá, que son súper interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si z es real? O sea, z vale x, y en ese caso y vale 0. ¿Qué pasa si y vale 0? Entonces, coseno de x me va a quedar igual a cuánto. Entonces, ¿cuánto vale el seno hiperbólico de 0? Vale 0. Y coseno hiperbólico de 0 vale 1. Entonces esto me queda coseno de x igual a coseno de x, que es razonable, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hago que mi variable compleja sea un número real, una variable real, entonces me retorna el coseno que siempre he conocido, ¿no es cierto? El de intro al cálculo, el de cálculo diferencial, etcétera. ¿Ya? Pero entonces, claro, eso funciona bien, o sea, es una identidad que va a funcionar. Pero una pregunta más audaz que yo le puedo hacer, ¿no es cierto? Es, ¿qué pasa si z es puramente imaginario? Es decir, es de la forma i por i, donde x en este caso vale 0. Entonces, coseno de i por i, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, ¿cuánto vale coseno de 0? Vale 1. Entonces me va a quedar 1 por coseno de i, por coseno hiperbólico de i. Se me va a quedar coseno hiperbólico de i. Y luego aquí tengo seno de 0 en este caso. Estamos en el caso x igual a 0, por lo tanto este término no va a ir en esa parte. Y me queda esta identidad que yo la encuentro súper bonita, ¿no es cierto? Que nos dice que el coseno de un número que es puramente imaginario se transforma en un coseno hiperbólico de la parte imaginaria de ese número. Una identidad bastante bonita, creo yo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando i, por ejemplo, es muy grande, si i se va a infinito, por ejemplo, el coseno de este número también tiende a infinito. Entonces, aquí uno obtiene que coseno de i por i se va a infinito. O sea, uno podría anotarlo, ¿no es cierto?, de la forma matemática, así como el límite, cuando i tiende a infinito, de eso es infinito. Entonces, coseno ya no es acotada como antes, sino que, por ejemplo, en la recta imaginaria, crece exponencialmente. Crece, ¿qué tan exponencialmente? Como coseno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, eso sería con la primera identidad. La segunda es similar, o sea, hay que aplicar los mismos conceptos, así que eso se los voy a dejar a ustedes para que veamos más otros tipos de problemas. ¿Ya? Pero la idea es la misma. Y ahí ustedes pueden después ver los límites, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el seno es puramente real, si es puramente imaginario, en qué se transforma, etcétera? ¿Ya? Ese igual es interesante, para que lo hagan. Ya, entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Se cachó la idea? ¿Se entiende? Ya, súper. Entonces, problema 2 dice, determine si las siguientes funciones son holomorfas, que es un nuevo concepto análogo al de diferenciable o diferenciabilidad. Y en caso afirmativo, en caso de que la función sea holomorfa, vamos a calcular la derivada. ¿Ya? Entonces aquí hay otras cosas interesantes, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esta notación cartesiana y cómo uno puede ir jugando con otras notaciones también.
Entonces vamos a partir con la primera. Entonces, estamos acá. Nueva página. Entonces, mi primera función es la siguiente. F de z, ¿no es cierto? Una función compleja. Es el conjugado de z. Es una forma de anotarla. Ahora, vamos a hacer como una pequeña, un repaso previo, no sé si un repaso, pero una introducción a cómo vamos a trabajar estos problemas o una forma de trabajarlos. Que es lo siguiente, si yo tengo una función compleja, z, y yo escribo z en su forma cartesiana, ¿no es cierto? Como x más y por y, entonces uno esto lo puede escribir como una suma de funciones, ¿no es cierto? Como u de x, y, que es la parte real de la función, más y por otra función b, que depende de x y de y. ¿Ya? Es una forma cartesiana de representar la función f de z. Si la función es holomorfa, entonces se cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, que eso es lo que va a ser como lo que nos va a dirigir en estos problemas de cálculo diferencial en variable compleja. Entonces, Cauchy-Riemann me dice que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Y es súper importante acá esto, que se tiene que cumplir a la vez con lo siguiente, que la derivada de u con respecto a y es menos la derivada de b con respecto a x. ¿Ya? Entonces, estas son las famosas condiciones de Cauchy-Riemann y se aplican para cuando uno expresa la función en esta forma. Entonces, vamos a tratar de utilizar Cauchy-Riemann porque es una forma de caracterizar diferenciabilidad o si una función es holomorfa cuando uno tiene una función cualquiera. Entonces, esta función me la dan en una notación que no es esta de acá. Me la dan en notación, digamos, como, no sé cómo si tiene algún nombre esta notación, pero es como la canónica, por decirlo de alguna forma, simplemente el conjugado de z. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es el conjugado de z? Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, esto es un f, ¿no es cierto? De z, que, ¿no es cierto? Si yo tengo z, entonces veamos aquí z. Z es x más y por y. ¿Y cuánto vale el conjugado de z? Z gorro, o sea, z barra. ¿Cuánto vale el conjugado de z? Esta barra es x menos y por y, ¿no es cierto? Entonces, esta función lo que hace es que yo le paso un número de este estilo y me entrega un número del estilo de acá. O sea, lo que hace es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo se vería esta función? Como, por ejemplo, si yo le paso un x más y por y, ¿no es cierto? Un z, en la forma cartesiana, lo que hace es devolverme un x menos y por y. Y ahí si se fijan con esta forma cartesiana de expresar la función, yo puedo encontrar u y puedo encontrar v, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale u y cuánto vale v? Entonces esto es lo primero que quiero que aprendan en esta parte, que es cómo pasamos de una función que está en una forma canónica, llamémosla de momento, a una forma cartesiana, donde yo puedo reconocer cuánto vale esta función u y cuánto vale esta función v. Entonces, en este caso, uno tiene que u, u de x, y, vale ¿cuánto? Vale x. ¿Y qué más? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b de x, y? ¿Traen con esta? ¿Cuánto vale v de x, y? Para llevarla a esta forma de acá arriba. Menos y, exactamente. Entonces alguien dijo en el chat menos y, súper bien, menos y. Entonces, si yo reemplazo estos u y este v acá, en esta forma de acá, lo que obtengo es que esta f de arriba se va a transformar justamente en la que me dan, la función f de z igual a z conjugado. Ya, entonces, una vez que yo tengo
mi función expresada en estos términos de u y v en la forma cartesiana, yo puedo usar mis condiciones de Cauchy-Riemann, porque mis condiciones de Cauchy-Riemann están expresadas en términos de esas funciones cartesianas u y v. Entonces, yo le voy a preguntar ahora a la condición de Cauchy-Riemann si esta función satisface a la vez estas dos ecuaciones. Entonces partamos con la ecuación de la derecha, esa de aquí. Entonces, ¿cuánto vale? Aquí hay que calcular derivadas parciales. ¿Cuánto vale du a di? Du a di, vemos que esto no depende de i, por lo tanto vale 0. ¿Cuánto vale dv a dx? Vale 0, porque esto no depende de x, depende solamente de y, entonces 0. Entonces, por Cauchy-Riemann me dice que la derivada de u con respecto a y, es decir, 0, es igual a menos la derivada de b con respecto a x, es decir, 0. O sea, esto, Cauchy-Riemann me diría, bueno, 0 es igual a 0. Entonces, esta condición se cumple, ¿ya? Pero esta tiene que cumplirse a la vez. O sea, hay un i ahí que ambos tienen que cumplirse. Entonces ahora calculemos, veamos si esta se cumple. Entonces calculemos du a dx. Du a dx. ¿Cuánto vale du a dx? Vale 1. ¿Y cuánto vale dv a di? Dv a di vale menos 1. ¿Ya? Y por Cauchy-Riemann, uno debería tener que la parte, o sea, du a dx es igual a dv a di. Es decir, 1 es igual a menos 1. Entonces, esto está mal. Cuando pasa esto, ¿no es cierto? Donde la condición de Cauchy-Riemann no se cumple, entonces uno dice, esta función no es holomorfa. O sea, uno dice, llega a la conclusión de que f de z igual a z conjugada no es holomorfa. A pesar de que la primera sí se cumple, nos da una ecuación 0 igual a 0, y está bien, de repente muchas veces nos va a pasar eso, pero si una de las dos no se cumple, entonces la función inmediatamente no es holomorfa. ¿Ya? Entonces, cosa importante, estas cosas se tienen que cumplir a la vez. Si hay una que se cumple, no es suficiente, tienen que cumplirse las dos para que sea holomorfa. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya, súper. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Ya? Porque aquí vamos a ir desarrollando una intuición también que es súper útil. Entonces, la parte B, nos dicen otra función, e elevado a x por coseno de i menos i seno de i. ¿Ya? Entonces, nueva página y nos dan la función f de z. Entonces, f de z es e elevado a, ¿cuánto era? E elevado a x, e elevado a x. Y aquí era, si no me equivoco, coseno de i menos y seno de i. Creo que era una cosa así, veamos. Aquí, claro, coseno de i menos y seno de i. Súper bien. Ya, entonces, esta función, a diferencia de la anterior, ya está más o menos en la forma cartesiana, ¿no es cierto? Yo la puedo arreglar un poquito y me va a quedar exactamente en la forma cartesiana. ¿Cómo hago eso? Lo que voy a hacer es distribuir, ¿no es cierto?, esta exponencial. Entonces me va a quedar elevado a x, coseno de i, menos, voy a distribuir de nuevo la exponencial, elevado a x, y aquí me va a quedar seno de y por i, pero el i lo voy a anotar aquí afuera, para que quede más claro todavía. Ya, entonces de aquí yo ya puedo obtener mi forma cartesiana. ¿Cuánto va a valer u de x, i? U de x, i vale elevado a x por coseno de i. ¿Y cuánto vale v? V de x, i vale menos elevado a x por seno de i. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Se cachó?
¿Cómo reconocimos? Bueno, aquí uno podría ser más estricto si quiere, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esto es más y por menos eso de ahí. Es otra forma de anotarlo. Y ahí queda más explícito que esta es la parte real de mi función, o sea, u, y esta es la parte imaginaria de mi función, o sea, v. ¿Ya? Entonces, tenemos u y v. Y ahora vamos de nuevo a aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, de cualquier manera tenemos que calcular todas las derivas parciales, o sea, de u a de x, de u a de y, de b a de x, de b a de y. O sea, vamos a calcularlas todas y de ahí vamos a ver si satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces calculemos de u a de x. De u a de x es e elevado a x por coseno de y. Calculemos de u a de y. De u a de y es menos elevado a x seno de y. ¿Ya? Y aquí vamos a calcular las de v. Entonces, de b a de i, partamos con i, va a quedar bien así. Entonces, de b a de i, tengo que derivar esto con respecto a i, me va a quedar menos e elevado a x coseno de i. Y de b a de x, me va a quedar simplemente menos e elevado a x por ¿cuánto? Seno de i. Eso ahí. Calculé las cuatro derivadas. Y ahora la pregunta es, ¿satisface las condiciones de Cauchy-Riemann? Entonces uno puede anotar las condiciones de Cauchy-Riemann de forma compacta, no sé si compacta, pero de una forma un poco más sencilla de escribirla, así como ux igual a bi, y después tengo ui igual a menos bx. Ya donde este subíndice es la derivada parcial con respecto a esa variable. Por ejemplo, esta es la derivada parcial de u con respecto a x. De esta forma uno puede tenerla así y ubicarse, ¿no es cierto? Entonces la derivada parcial de u con respecto a x es este bicho de acá. Tendremos ese ahí. Y la derivada parcial de b con respecto a y es eso de ahí, que sería esto de acá. Entonces la pregunta es, ¿son iguales? No son iguales, ¿no es cierto? Porque aquí hay un signo menos que está de más. O bien, si ustedes quieren, aquí hay un signo menos que falta. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no es cierto? Pero el punto es que no son iguales. Entonces, uno ya con esa ecuación que no se cumple, uno dice inmediatamente, entonces mi función f de z, ¿no es cierto? Que era elevado a x por coseno de y menos y seno de y, eh, no es holomorfa. No es holomorfa. ¿Ya? Igual uno puede hacer, ¿no es cierto? ¿Será que se cumplen también las otras ecuaciones o no se cumplen? Veamos. Igual ya sabemos que no es holomorfa, pero por si acaso. Entonces, partamos con, claro, la derivada de u con respecto a y. Sería esto de acá. Y menos bx sería esto, pero con signo opuesto, o sea, con signo positivo. Y vemos que tampoco se cumplen. O sea, con cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso hubiéramos podido descartar que esta función sea holomorfa. O sea, esta función no tiene por dónde ser holomorfa. En ambos casos, con cualquiera de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann nos hubiera dado que no es holomorfa. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, pasemos a la siguiente función para ver si pillamos alguna que sea holomorfa. Ya tenemos dos casos en donde no es holomorfa porque no se cumple al menos una de las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a la parte C. Dice e elevado a menos x por, bueno, lo mismo de antes, ¿no es cierto? Coseno de y menos y seno de y. Ya, entonces aquí vamos. No, esto no. Nada que ver eso. Aquí estamos. Entonces era f de z
era igual a ¿cuánto? E elevado a menos x, lo que hacemos era cambiar el x de antes por un menos x, y aquí tenemos un coseno de y menos y, o sea, menos i por seno de y. Ya, entonces, lo mismo de antes, veamos si esta función es holomorfa. Ya, entonces lo mismo de antes, o sea, vamos a tratar de sacar la parte real, o sea, expresar la función en forma cartesiana. Entonces, e elevado a menos x por coseno de y menos y por e elevado a menos x seno de y. Entonces, esta parte de aquí es u de x, y. Y bueno, esta parte de acá, ¿no es cierto? Pero con el signo menos incluido es u, ¿no es cierto? Entonces, de forma mejor es u de x, y igual a e elevado a menos x por coseno de y. Y la función b de x, y es menos e elevado a menos x seno de y. Entonces, la pregunta de si esta función es holomorfa o no se responde igual que antes. O sea, calculemos primero todas las derivadas. Entonces, la derivada de u con respecto a x es menos e elevado a menos x coseno de y. La derivada de u con respecto a y es menos e elevado a menos x seno de y. Aquí las de b. Entonces las de b las partimos calculando con la de y, para que tengamos para que comparemos en la misma línea. Entonces nos va a quedar, ¿cuánto es la derivada de eso con respecto a y? Es menos e elevado a menos x coseno de y. Y nos queda una, ¿no es cierto? La derivada de b con respecto a x. Entonces, eso me va a dar ¿cuánto? Más e elevado a menos x por seno de y. ¿Ya? Entonces, aquí voy a anotar la fórmula de las condiciones de Cauchy-Riemann en forma, como esa forma compacta, ¿no es cierto? Que era ux igual a bi, by, y que uy es igual a menos bx. Ya, entonces, de esa forma podemos comparar eh, básicamente este de acá es este de aquí, ¿no es cierto? La derivada de u con respecto a x. Y este tipo de acá, ¿no es cierto? La derivada de b con respecto a y es este otro sujeto de acá. ¿Son iguales ahora? Sí, ahora sí son iguales. Entonces, al menos tenemos una que se cumple, pero repito, esto no es suficiente. Si una se cumple, no es suficiente para que sea holomorfa. Ambas tienen que cumplirse a la vez. Entonces, veamos la siguiente. Derivada de u con respecto a y es este tipo de acá. Y menos derivada de b con respecto a x es esta señora de acá, ¿no es cierto? Menos, pero hay que ponerle un signo negativo, ¿no es cierto? Porque es menos eso de ahí. O sea, sería menos e elevado a menos x seno de y. Y si se fijan, son iguales. Entonces, también se cumple la segunda condición de Cauchy-Riemann. Entonces, ahora que se cumplen ambas a la vez, podemos decir, muy bien, f de z igual a e elevado a menos x coseno de y menos y seno de y es, digámoslo, sí es holomorfa. ¿Ya? Cumple ambas condiciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto es una función holomorfa. ¿Ya? ¿Se entendió esa idea? Es súper importante que sepamos manejar bien condiciones de Cauchy-Riemann en forma cartesiana, porque es una de las formas más fundamentales de proceder. Y nos dice que si la función es holomorfa, calculemos la derivada, pero esta la vamos a hacer de una forma especial, porque esto yo les dije, en variable compleja hay muchas formas de abordar un mismo problema, hay muchas perspectivas. Entonces, hasta ahora nosotros hemos abordado solamente la forma cartesiana, y en general en este auxiliar vamos a abordar esa forma. Hay más formas, como la forma polar, por ejemplo, que lo vamos a dejar para más adelante. Y está la forma, está como en función de z, que yo les dije que era como una forma canónica por inventarle algún nombre.
Y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Entonces, para hablar de lo mismo podemos usar distintos puntos de vista. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la función antes de calcular la derivada y vamos a probar que sí es holomorfa sin usar las condiciones de Cauchy-Riemann, ya que es otra forma, o sea, una de las formas en las que se puede probar que una función es holomorfa. Pero para eso se necesita otra perspectiva. Entonces, voy a copiar mi función de arriba, que era L a la menos X, por coseno de Y menos I por seno de Y. Ya, entonces lo que voy a hacer acá es, de esto de aquí, voy a construirme la identidad de Euler, ¿no es cierto? Uno conoce esa identidad. Entonces lo que voy a hacer primero, un paso previo, es dejarlo tal cual como la identidad de Euler. Entonces me voy a aprovechar de que coseno es par, por lo tanto aquí voy a escribir coseno de menos i, porque coseno de i y coseno de menos i es lo mismo, porque es una función par. Pero este menos yo lo puedo dejar como más i por seno de menos i. Eso de ahí. Entonces ahí puedo aplicar directamente la identidad de Euler, ¿no es cierto? Y decir que este paréntesis de ahí es e elevado a y, o sea, a i por menos y, o menos i por y, eso de ahí. ¿Ya? Entonces, por propiedad de las exponenciales, yo puedo decir que esto es e elevado a, puedo poner menos x menos i por y, y puedo factorizar en el exponente, ¿no es cierto? Decir que esto es menos x más i por y. Y ahora me devuelvo a mi forma como canónica, ¿no es cierto? Como con zetas, y digo, esto es e elevado a menos z. Y esto, ¿no es cierto?, es la función exponencial. Es la exponencial de menos z. Y uno sabe, ¿no es cierto?, que la exponencial es una función holomorfa. La exponencial de menos z también es una función holomorfa. Por lo tanto, aquí yo digo, ok, esta función es conocida, por lo tanto, es holomorfa. Por funciones conocidas. ¿Ya? ¿Se cachó? Entonces, esta es otra perspectiva para demostrar que una función es holomorfa. Si yo llego a una función que es conocida, que ya la estudiaron en cátedras, como la exponencial, como los cosenos, el logaritmo, etcétera, uno puede también usar funciones conocidas, composición de funciones conocidas, para demostrar que una función compuesta es holomorfa. ¿Ya? El álgebra de funciones diferenciables, básicamente, también se aplica para funciones complejas. ¿Se entendió este paso? Es mucho más cortito y es una perspectiva que uno también le puede dar a este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ya. Entonces, no sé si valdrá la pena que hagamos otro más. Ya, hagamos el último, pero el último lo vamos a hacer sin pasar a forma cartesiana. Veamos si es que lo podemos dejar en una forma con funciones conocidas. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, aquí tengo un z a la 3. Si yo quiero llevarlo a la forma cartesiana, ¿no es cierto? Veamos otra página. Entonces, la función era algo así como f de z, z a la 3 más 1. Y tenía e elevado a menos i. Entonces, e elevado a menos i. Y aquí tenía, coseno de x más i seno de x. Ya. Entonces, coseno de x más i seno de x. Entonces, esta como que está en formas mezcladas. Si se fijan, aquí está como en función de el z expresado en su forma cartesiana, es decir, x e y. Y aquí tengo el z tal cual. Entonces, si yo quisiera usar, por ejemplo, las condiciones de Cauchy-Riemann en forma cartesiana, tengo que expresar esto en forma cartesiana, ¿no es cierto? Y eso significa calcular
x más y por y a la 3. Es un trabajo que tampoco es que me vaya a tardar 10 horas, ¿no es cierto? Me va a tardar 10 minutos quizás, o menos, 5 minutos. Pero hay una forma más simple de resolver, ¿no es cierto? Aquí voy a tener muchos términos, algunos que tienen parte imaginaria, otros que no, etcétera. Puedo hacer eso y puedo darle para adelante con las condiciones de Cauchy-Riemann, voy a llegar a un resultado, pero también puedo dar esta nueva perspectiva que yo les dije, que es tratar de ver si esta función yo la puedo dejar en términos de z y de alguna función de z que sea ya holomorfa o conocida además. Entonces, hay uno lo que hace es, por ejemplo, en este caso, usar la identidad de Euler. Entonces vamos a tener z a la 3 más 1. Este de aquí lo dejo tal cual, lo voy a bajar simplemente, elevado a menos i. Y este de acá lo voy a escribir como... ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, ahí ya está simplemente como la fórmula de Euler. Entonces eso es elevado a i por x. Y ahora voy a juntar estas exponenciales. Entonces me voy a quedar z a la 3 más 1. Y aquí hay una forma media astuta, porque de repente uno no lo ve, ¿no es cierto? Pero nos queda menos y más y por x. ¿Cómo obtengo el z a partir de esto? ¿Ya? No es complicado, pero hay que darle una vuelta, ¿no es cierto? Y algo que se va a repetir a lo largo del curso. ¿Cómo puedo yo em, ver cómo puedo dejar esto en términos de z? Porque z, recuerden, z es x más y por y. Pero aquí tengo menos i, está sin el i, y este está con i. Y este está con menos además. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo calculo, por ejemplo, menos i por z? Eso sería menos i por x más y por y. Y si yo lo distribuyo, ¿no es cierto? Me va a quedar menos i por x. O sea, ya obtuve esta parte. Bueno, no exactamente. De hecho, ni siquiera necesito el menos. Démosle con i nomás. Entonces, ahí yo obtengo el i por x. Y luego obtengo más i cuadrado por y. Pero uno sabe que i cuadrado es menos 1. Entonces esto es i por x menos y. Y ahí obtengo justamente lo que tengo en el exponente. Entonces, eso es e elevado a ¿cuánto? A esto. Fíjense que eso es igual a eso, que es lo mismo que lo que está en el exponente. Entonces sería elevado a iz. Esta función del paréntesis es holomorfa, porque es un polinomio. Los polinomios son holomorfos en todos los complejos. Y esta es una exponencial, imaginaria o no. eh, o sea, si tiene o no el i, es holomorfa en todos los complejos. Así que aquí por composición de funciones holomorfas, uno obtiene que f de z, que es z a la 3 más 1, por e elevado a iz, es holomorfa. Holomorfa. Ya, entonces, ¿se entendió este paso? Sí. Y hay una cosa que no hicimos, ¿no es cierto? Que fue calcular las derivadas, pero solamente de las funciones holomorfas. Es decir, bueno, esta es holomorfa y la derivada es súper fácil a partir de acá, ¿no es cierto? Porque a partir de ahí, simplemente f' de z es menos elevado a menos z. ¿Ya? La regla de derivación usual para una función compleja. Ahora, si uno la quiere calcular a partir de mi forma cartesiana, ¿no es cierto? A partir de esta forma de acá, y esto se los dejo para que ustedes lo comprueben, que f' de z es la derivada de u con respecto a x, más y por la derivada de b con respecto a x. Ya lo pueden, ambos con respecto a x, lo pueden ustedes demostrar. No es tampoco muy largo, de hecho tenemos esas dos derivadas acá, ahí y acá. Podríamos calcularlo al tiro, pero eso les dejo a ustedes para que lo hagan.
no es complicado. Ya, entonces, para la de abajo, por ejemplo, cuando la tenemos en esta forma, también podemos derivar, bueno, aquí no va a ser tan sencilla como la de antes, pero igual podemos usar regla del producto. Entonces, la derivada del primero, es decir, es 3z al cuadrado por la segunda sin derivar, es decir, elevado a z, más el primero sin derivar, o sea, z a la 3 más 1, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, esto es un numerito simplemente. Entonces, como si fuera un alfa, un beta, un pi, un 3, lo que sea. Entonces, esto es i elevado a z. Ahí está, esa es la derivada. Uno lo puede factorizar, ¿no es cierto? Dejarlo más bonito, pero aquí con esto ya estamos, ¿no es cierto? Para que cachen que cuando uno lo tiene en esta forma, es más fácil de manejar, ¿no es cierto? De derivar, de aplicar las reglas, etcétera. Ahora, si me piden como una función de repente que es media complicada y que me voy a tardar mucho en llevarla a la forma en función de z, ahí conviene expresarla en parte real, parte imaginaria, es decir, la forma cartesiana y aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, ambas cosas tienen que manejarlas bien, ¿ya? A pesar de que hay casos en donde llevar a la forma en función de z es mucho más conveniente. Ya, entonces, ¿hay dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ya. Entonces, ¿hacemos la P3? ¿Les tinca o hacemos un descanso? No sé qué prefieren. No sé qué tan intenso les ha parecido hasta ahora. ¿Un descanso no estaría mal? Ya, démosle un 5 minutos, ¿les parece? ¿O 10? No sé qué prefieren, ¿verdad? Si están muy cansados, damos más. A las 3:05 volvemos. Ya, 5. Entonces, a las 3:05 retomamos la grabación. Voy a pausar. Ya, estamos de nuevo entonces. En lo que vamos a hacer es, problema 3. Dice, considera una función f de z, y nos dan de nuevo en la función en la forma cartesiana. Y aquí veo un error de tipeo, pero ya le voy a decir cuál es. Entonces nos dicen que f de z se escribe como una función a que solamente depende de x y una función b, y ahí está el error de tipeo, que solamente depende de y, no de x. Ya nos dicen que a y b son funciones de clase C1. Nos dicen, demuestre que f es holomorfa en todos los complejos, y es que existe un alfa en R y un C en los complejos, tales que f de z se puede escribir como alfa por z más c. Entonces el único error aquí es que ese x debería ser un y. Entonces vamos a ir anotando eso acá. Entonces la función es del tipo f de z igual a una función a que depende de x más y por una función b, porque está todo muy... A ver, ahora sí queda mejor. F de z igual a función a que depende de x más y por una función b que depende de y. Ya, pues entonces, y tenemos que demostrar, o sea, tenemos que demostrar que f de z se escribe como alfa z más c, donde alfa es un real y c es un complejo. Ya, entonces, ¿cómo podríamos partir este problema? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Uno podría partir, por ejemplo, reconociendo la parte cartesiana, la parte real y la parte imaginaria de mi función, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto vale la función u de x, y? ¿Y cuánto vale la función b de x, y? Entonces, ¿cuánto vale la función u de x, y? Vale a de x. O sea, la información que me dan
No es mucha más, ¿no es cierto? Porque tampoco sé cómo es esa función. Pero lo que me dicen es que no depende de y. Ya eso, algo de información me dan. Y para b, me dan también un poco de información. No me dicen qué número es o qué función es, pero me dicen que no depende de x. O sea, solamente depende de y. ¿Ya? Y aquí Cauchy-Riemann siempre va a ser una buena idea. Entonces, buena idea calcular todas las derivadas, tal como antes. Entonces, du a dx, vamos a calcular du a di. Entonces, ¿cuánto vale du a dx? Es lo mismo que la derivada de a con respecto a x. ¿No es cierto? O si quieren anotarlo así, también uno lo puede anotar como a' de x. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a y? Vale 0 porque no depende de y. Ya, entonces, ¿cuánto vale la derivada de b con respecto a y? Vale la derivada de b con respecto a y. Eso es, lo podemos anotar como b' de y. Y acá, ¿cuánto vale la derivada de b con respecto a x? No depende de x, por lo tanto vale 0. Súper. Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Una vez que ya calculamos todas las derivadas, podemos plantear las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que me decían qué cosa. Me decían lo siguiente. Entonces, yo creo que es buena idea aprendérsela en esa forma como, entre comillas, compacta, ¿no es cierto? De decir, bueno, esto es ux igual a b y que uy es igual a menos bx. Ya, entonces, esas son las condiciones de Cauchy-Riemann, ambas tienen que cumplirse. Entonces, planteemos la primera. La primera en función de lo que calculamos. Nos dice que a' de x, lo vamos a anotar en esta forma. Va a ser más conveniente, yo creo, para ver lo que queremos. Entonces, anotémoslo como dA a dx. ¿Y cuánto vale by? O sea, la derivada de b con respecto a y es b'. La vamos a anotar así, como la derivada de b con respecto a y. Por otra parte, ¿cuánto vale la derivada de u con respecto a y? Vale 0. Menos la derivada de b con respecto a x vale menos 0. Entonces 0 es igual a menos 0. Al menos esta se cumple. Pero es necesario que esta además también se cumpla. ¿Ya? Y aquí uno puede usar como una cosa que utilizábamos en variables separables cuando resolvíamos EDP, no sé si se acuerdan. Aquí tengo una función que solo depende de x, como en variables separables, ¿no es cierto? Aquí una función que solo depende de y, como en variables separables. ¿Qué es lo que yo puedo decir cuando tengo la derivada de una función que solo depende de x con respecto a x igual a una función que solo depende de y derivada con respecto a y? ¿Qué puedo decir? Que es constante, ¿no es cierto? Es constante porque tengo una cosa que aquí solamente hay y aquí solamente hay x. Entonces, la única manera de hacer convivir esas dos derivadas para todo x y para todo y es que sea una constante. ¿Ya? De ahí yo obtengo eh, dos ecuaciones, ¿no es cierto? Una para la derivada de a y otra para la derivada de b. Entonces, voy a anotarla así como 1 y 2, que ambas se derivan de esta parte. Entonces, la primera va a ser que la derivada de a con respecto a x es igual a alfa. Y la derivada de b con respecto a y va a ser también igual a alfa. De aquí yo puedo integrar, ¿no es cierto?, una ecuación diferencial de primer orden muy sencilla. Puedo decir que a de x vale ¿cuánto? Alfa por x más una constante que vamos a llamarla C1. De la misma manera, para la ecuación diferencial de b, yo puedo decir que b de y es alfa por y más una constante que vamos a llamar C2. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos la función de esta forma, ¿no es cierto? Entonces,
si yo quiero, con lo que obtuve, con lo que tengo ahora, que todavía no es tan general, obtener mi función f, ¿qué debería hacer? Bueno, tomar a y sumarle y multiplicado por b. Entonces vamos a hacer eso. Entonces f de z debería ser algo así como mi función a, es decir, alfa por x más c1 más y por b de i, ¿no es cierto? Entonces el b de i está justo acá arriba, es alfa por i más c2, y tenemos eso ahí. Entonces puede parecer medio complicado, pero aquí lo que vamos a tratar de hacer es hacer aparecer el z, porque fíjense que en el enunciado nos dicen que tratemos de llegar a una forma con z, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, vamos a formar el z. Entonces, esto es lo mismo que vamos a factorizar por alfa. Entonces me va a quedar x más y por i, que sorpresa que es esto de acá, z. Y luego me va a quedar una constante c1 más c1. Y aquí tengo un y por una constante 2, o sea, más y por c2. Ya, pero aquí ya estoy listo, ¿no es cierto? Entonces, lo que digo es que esto es un alfa por z más un número complejo, ¿no es cierto? Porque este es un número real, este es un número real, pero los tengo en la forma C1 más Y por C2, o sea, un número complejo. Vamos a decir que esto es un número C perteneciente a los números complejos, entonces alfa por Z, y este de acá es real, más C es un número complejo. Y ahí con eso demostramos lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ya, no sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Se va cachando la idea? Nos quedan dos, no sé si lo alcancemos a hacer. Quizás hasta nos sobre tiempo. Bueno, el P4 es un poquito más intenso, pero no tanto tampoco. Entonces, ya, ¿cómo procedemos acá? Nos dice, considera una función f de z holomorfa en un subconjunto de C, puede ser C también. Demuestra que f es constante si, y nos dan tres casos. O sea, tenemos que mostrar que f es constante si se cumple A, tenemos que mostrar que f es constante si se cumple B, y demostrar que f es constante si se cumple C. Entonces, A y B no van a ser tan complicadas. La más complicada va a ser C. Pero partamos con la parte A. Entonces, esto no, esto de acá. Entonces, nos dicen, básicamente, primero, la parte real, y esta es otra anotación, ¿no es cierto? La parte real de f es constante, entonces tenemos que demostrar que f es constante. Bueno, pongámosle aquí en un número c constante, y aquí decimos que f es constante. Lo que quiero decir es que no necesariamente es el mismo valor, sino que esto es constante. Ya, entonces, ¿qué es esto de acá? ¿Alguien me puede decir qué sería eso de ahí en la anotación que hemos usado antes? Sería a de x, claro, pero eso es en el caso particular del problema, eh, eso sería el caso particular del problema 3, ¿no es cierto? Donde nos dan una función donde la parte real solo depende de x y la parte imaginaria solo dependía de y. Pero en el caso más general posible, donde no estamos acá en el P3, uno puede decir que esa parte es u. O sea, esto es u de x, y. Acuérdense que f de z se expresa como u, ¿no es cierto?, de x, y en la forma más general posible, más i por b de x, y. Entonces, si yo quiero calcular la parte real de f, ¿qué es la parte real? Bueno, eso de ahí, ¿no es cierto? U de x, y. Y la parte imaginaria de f, bueno, entonces la parte imaginaria es b de x, y. ¿Ya?
¿Estamos? U de x, y, ya, entonces, muy bien. Vamos a partir entonces, ya, esto lo voy a borrar, pero sé que esta es la idea, entonces lo vamos a usar ahora. Entonces, partimos de este hecho, de ese hecho. Entonces, la parte real de f es una constante, es decir, vamos a decir que u de x, y es un valor constante. ¿Qué puedo hacer ahora? Derivar, ¿no es cierto? Derivar, vamos a derivar con respecto a x y después vamos a derivar con respecto a y. No la misma ecuación, o sea, la misma ecuación, pero vamos a obtener dos ecuaciones. No es que la misma ecuación primero la voy a derivar con respecto a x y después con respecto a y, sino que vamos a derivar con respecto a x, obtenemos una ecuación. Luego volvemos a la ecuación inicial y derivamos con respecto a y. Ya, entonces, du a dx, ¿cuánto vale? 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale du a dy? 0 también, ¿no es cierto? Porque es una constante. Una constante no depende ni de x ni de y, por lo tanto vale 0. Ya, entonces, ¿qué podemos obtener ahora? ¿Qué podemos usar para demostrar que la función es constante? O sea, nosotros queremos demostrar que f es constante. Cauchy-Riemann, ya, sí, súper bien. Súper bien. Entonces, esa es la intuición. Cuando de repente, si no sabemos qué hacer, quizás sea buena idea usar Cauchy-Riemann. Ya, si tenemos el U y podemos hacer cosas con eso, quizás sea buena idea. Entonces, em, tenemos, si se fijan, tenemos dos de las derivadas que nos piden en Cauchy-Riemann. En Cauchy-Riemann aparecen 4 derivadas, ¿no es cierto? Que son todas en el fondo, las derivadas parciales, todas las derivadas parciales, de U y de B. Entonces nosotros lo anotamos así: de U a de X, de U a de B, y aquí de B a de Y, que no sabemos cuánto vale porque no tenemos idea cuánto vale B. Y aquí tenemos de B a de X, igual a, no tengo idea, ¿no es cierto? Aquí signo de interrogación. Pero lo que sí sabemos son las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no es cierto? Condiciones de Cauchy-Riemann. Los voy a anotar aquí en rojo nuevamente, ¿no es cierto? Me dicen que UX es igual a BI y que UI es igual a menos BX. Entonces, con eso yo puedo sacar conclusiones de B. Sin saber nada de B, pero sabiendo cosas de U, ya puedo saber cosas de B. Eso es una cosa muy sorprendente en las funciones complejas. Ya, entonces, por la condición 1, pongámosle numerito. Entonces, la ecuación 1 me dice que la derivada de b con respecto a y, que es algo que yo no conozco a priori, no tengo ninguna información, pero nos vamos a dar cuenta que sí tenemos información, es igual a la derivada de u con respecto a x, pero eso vale 0. Vale 0. ¿Ya? Y de la ecuación 2 obtenemos que menos la derivada de b con respecto a x vale la derivada de u con respecto a y. Pero eso la calculamos, también vale 0. Entonces esta vale 0. Aquí si quiero puedo quitar el signo menos. Entonces tenemos que todas las derivadas parciales valen 0 para que esta función sea holomorfa, si no, no cumple las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Y ahora sí vamos a usar una de las expresiones derivadas, o sea, una de las expresiones para la derivada de una función compleja expresada en la notación cartesiana. O sea, si yo tengo una función f de z arbitraria, que yo la expreso como u de x, y más y por b de x, y. Entonces, la derivada de z, o de f a de z, es lo mismo que la derivada de u con respecto a x más y por la derivada de b con respecto a x. Ambos con respecto a x. Ya, entonces yo tengo estas expresiones, ¿no es cierto? Tengo esas expresiones, ¿valen cuánto? ¿Cuánto vale de u a de x? Vimos que todas las derivadas parciales valían 0, así que esto vale 0 más y por 0. Es decir, vale 0. O sea, mi ecuación es f'
de z igual a 0. Y de aquí yo obtengo entonces directamente que f de z tiene que ser una constante. Pongámosle beta. Con beta una función de los complejos. Pero una constante. ¿Ya? ¿Se cachó? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, ya, la siguiente, yo creo que se las dejo a ustedes, ¿no es cierto? La de imaginario de f constante, que significa que la función v sea constante, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que cuando ustedes apliquen Cauchy-Riemann, como que los ceros, o sea, tenemos dos ceros, ¿no es cierto? Se van a propagar a las funciones u, y ahí uno hace lo mismo que hicimos ahora y obtiene el mismo resultado. A mí me parece que este es más interesante porque es un poco más complejo, pero tampoco es mucho más. Entonces, vamos a partir de que el módulo de f sea constante. Entonces, vamos a partir acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos de nuevo a expresar mi función como u de x, y más y por b de x, y. Y yo quiero calcular, por ejemplo, el módulo de f. ¿Cuánto vale el módulo de f de z? Bueno, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, esto es u cuadrado más b cuadrado. Y todo eso en raíz. Raíz cuadrada. Eso ahí. Ya, y me dicen que esto es constante. O sea, esta es mi hipótesis. Esto de acá es un número C. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? Trabajar con raíces cuadradas no es siempre la mejor idea, aunque uno lo pueda hacer y obtener todos los resultados que uno quiera. Uno lo que puede hacer es elevar al cuadrado. Aquí no hay nada que me impida elevar al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es dejar esto como u cuadrado más b cuadrado igual a una constante k, ¿no es cierto? Donde, bueno, aquí si quieren k es c cuadrado. El punto es que u cuadrado más b cuadrado es una constante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? El argumento es, el módulo es constante, esto es el módulo, elevo al cuadrado y me queda esta expresión que es más fácil de trabajar que la raíz. Y me queda que esta expresión es constante. Entonces, a partir de acá, de nuevo voy a hacer por separado, ¿no es cierto? No a la vez. Voy a derivar con respecto a x y voy a derivar con respecto a y. Entonces voy a obtener dos ecuaciones, una de derivar con respecto a x y otra de derivar con respecto a y. Acuérdense que esa función es u cuadrado depende de x y de y. Entonces aquí tengo más b cuadrado, que depende de x y de y. Entonces, pero lo de la derecha es una constante, así que se me va a dar 0, en cualquier caso, cuando yo derive. Entonces aquí hay que aplicar regla a la cadena. Entonces, si derivo con respecto a x, me va a quedar 2 veces u por, eh, y aquí lo vamos a notar, ya lo vamos a notar como du a dx. De ahí yo creo que nos vamos a mover a una notación más compacta. Aquí ya omití, por ejemplo, la dependencia de x y de y para no escribir tanto, pero sabemos que tanto u como esta derivada dependen de x y de y. Más 2 veces, aquí de nuevo la regla de la cadena, 2 veces b por la derivada de b con respecto a x, igual a 0. Entonces, lo que hice ahí fue derivar esta ecuación con respecto a x. Entonces ahí obtenemos esta ecuación, pongámosle 1. Si queremos derivar con respecto a y, vamos a obtener una cosa análoga. O sea, vamos a tener 2 veces u de u a de i más 2 veces b por db a di igual a 0.
Y esa ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Entonces, cosas que sobran, ¿no es cierto? Que no nos van a servir para nuestro análisis, estos dos, ¿no es cierto? Estos dos los podemos cancelar y tenemos una ecuación un poquito más compacta. Ya, ¿se les ocurre qué podemos hacer ahora? ¿Tienen alguna intuición? ¿Qué podríamos hacer? Aquí uno se empieza a marear, porque aquí hay muchas ecuaciones, aparecen muchas derivadas. Alguien me podría decir inmediatamente, usamos cochirrima. Ya, yo les voy a decir, claro que sí, pero ¿cómo? ¿Cómo usamos cochirrima? Porque tenemos las cuatro derivadas, si se fijan, las cuatro derivadas están acá. Pero ¿cómo utilizamos cochirrima? O sea, ¿cuál reemplazamos? ¿Reemplazamos este, o este, o este, o todos, o cómo lo hacemos? Y se empieza a poner un poco turbia la cosa. Entonces no sé si alguien tiene alguna idea, si a alguien se le ocurre alguna cosa fantástica. Por mientras voy a anotar aquí las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, las voy a anotar acá al lado. Tengo Ux igual a BI y Uy igual a Bx. Ya que, ¿cuál reemplazamos? ¿Cuál les tiene que reemplazar? Ya, el que vamos a reemplazar va a ser el primero de cada ecuación. O sea, vamos a reemplazar ese y este de acá. Entonces, la ecuación uno nos va a quedar como U por ¿cuánto es la derivada parcial de U con respecto a X? Es la derivada parcial de B con respecto a Y. O sea, nos va a quedar U por dB, dB a dI. Más B, y eso en la otra parte la dejamos intacta. DB a dx igual a cero. Y en la parte 2 reemplazamos la primera también. O sea, la derivada de U con respecto a Y. Es decir, está acá, aquí falta un menos. Entonces, cuando reemplacemos, nos va a quedar menos la derivada de b con respecto a x, o sea, vamos a tener u por menos la derivada de b con respecto a x, más, y esta parte la dejamos intacta, o sea, b por la derivada de b con respecto a y, igual a cero. Ya. Lo que voy a hacer es tomar la ecuación 2 y la voy a despejar, porque aquí tiene un signo menos, entonces me va a quedar más sencilla de despejar. Y voy a despejar db a dx. Entonces me va a quedar que db a dx es igual a ¿cuánto? Es igual a b partido en u por db a di. ¿Sí? Lo único que hice aquí fue pasar este para el otro lado, pasa sumando y después paso este u dividiendo, que está ahí. Ya, y lo último que voy a hacer es introducir este valor, o sea, esto de acá, aquí. Ya, entonces vamos a hacer eso acá. Entonces, el primer término voy a copiar ese término de ahí, u por d, b a di, más b por este término de acá abajo. Entonces me va a quedar por b partido en u por d, b a di, igual a cero. Ya, entonces aquí en esta ecuación tengo contenida toda la información que tienen las ecuaciones de arriba, porque fue una mezcla de ambas. Por lo tanto, aquí ya puedo empezar a reconocer cosas. Por ejemplo, que esta derivada se puede factorizar, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar la derivada de b con respecto a y como factor común de u más, se fijan aquí aparece un b cuadrado partido en u. Y ahí, ese paréntesis yo lo arreglo un poquitito. Eso me va a dar lo siguiente. Me va a dar arriba u cuadrado más b cuadrado. Y abajo nos va a dar u cuadrado. Y ahí esto es igual a cero.
Muy bien, entonces, qué puedo decir ahora? ¿No es cierto? Tengo un producto de dos cosas igualadas a cero. Por ejemplo, yo podría decir que u cuadrado más b cuadrado es igual a cero. En estricto rigor, sí, ¿no es cierto? Porque lo único que supusimos al comienzo es que esto de aquí es constante, ¿no es cierto? O sea, esto de aquí es constante. No especificamos cuánto vale k, pero k podría ser cero también. Así que no tendríamos problemas con eso. Em, Sin embargo, el caso interesante, ¿no es cierto? El caso interesante va a ser em, cuando, cuando este sea cero. ¿Y por qué va a ser interesante? Porque, ¿qué pasa si veamos el caso cero? Entonces, ya, caso uno, ¿no es cierto? Sería caso uno, u cuadrado más b cuadrado es igual a cero. Pero fíjense que estas cosas de acá son funciones reales, son números reales. Por lo tanto, para que esas dos cosas sumadas, o sea, para que estas cosas al cuadrado y sumadas den cero, se tiene que cumplir que cada una sea cero por separado. O sea, que u sea cero y que b sea cero. En ese caso, ¿no es cierto? Como f de z es u de x, y más y por b de x, y, ¿qué es lo que voy a obtener? Que f es 0 más y por 0. O sea, es una función constante. O sea, un caso fome, porque como que obtengo una constante 0. No es tan interesante. Entonces, el caso 2 es el siguiente. El caso 2 es que la derivada de b, y aquí no me acuerdo con respecto a qué era, derivada de b con respecto a y sea 0. Derivada de b con respecto a y sea 0. Ya, y ahora les pregunto yo, ¿qué podemos hacer en este caso? La derivada de b con respecto a y es 0. Entonces, una cosa que siempre va a ser buena idea es, podremos usar quizás Cauchy-Riemann. Entonces veamos, ¿cómo era Cauchy-Riemann? Era ux igual a bi y era uy igual a menos bx. Y aquí tenemos la derivada de b con respecto a y, es decir, tenemos la derivada de b con respecto a y, esa parte de ahí. Entonces, de Cauchy-Riemann, claro, uno también podría, alguien puso en el chat que esto es una función de x. Claro, uno podría decir que es una función de x, pero lo que vamos a tratar de demostrar es que es constante por medio de la derivada de z. Vamos a tratar de calcular la derivada de z. Recuérdense que f' de z, en términos cartesianos, uno lo puede escribir como la derivada de u con respecto a x más y por la derivada de b con respecto a x. Fíjense, ambas veces con respecto a x. Entonces, si yo obtengo que este vale 0 y este vale 0, estoy listo, porque obtengo que la derivada es 0, por lo tanto la función es constante. Entonces, ese va a ser mi camino que voy a recorrer. Entonces, primer paso, obtuvimos que esto vale 0. O sea, de ahí partimos con la ecuación. Por Cauchy-Riemann, obtenemos que entonces la derivada de u con respecto a x vale 0. Con eso ya tenemos la mitad de nuestra derivada, ¿no es cierto? Porque nuestra derivada tiene dos términos, la derivada de u con respecto a x y la derivada de b con respecto a x. La parte real al menos ya sabemos que es 0, por Cauchy-Riemann. Y de aquí no podemos sacar mucha más información. De esta otra ecuación no nos va a servir mucho, la verdad. Entonces, lo que podemos hacer es, de las ecuaciones que teníamos antes, ¿no es cierto? Que las fuimos arreglando y arreglando, podremos pillar de b a de x. Con eso estamos listos. Si probamos que esto es igual a 0, estamos listos. Entonces ahí es cuando uno mira esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque ahí tengo db a de x y a la derecha tengo db a de y. ¿Pero cuánto era db a de y? Veamos cuánto era db a de y. db a de y era 0. db a de y era 0. Entonces esta ecuación me va a servir un montón, porque yo la voy a copiar. La voy a copiar.
y la copié. Entonces, la voy a dejar acá, simplemente para verla, ¿no es cierto? Ahí, ahí. Ya, entonces, esa ecuación que la trajimos del pasado, ¿no es cierto? Nos dice que si este vale cero, este de aquí vale cero. Y que este de acá vale cero viene dado por el caso en el que estamos, el caso 2. Entonces, de aquí obtenemos que db a dx vale cero. Y nosotros sabemos que f' de z es igual a la derivada de u con respecto a x más y por la derivada de b con respecto a x. Ya calculamos ambas derivadas. Entonces, con eso, por eso estamos salvados. Entonces, el primero es 0 más y por 0. Es decir, vale 0. La derivada 0 implica que f de z es constante. Si fijan el argumento al que, o sea, de donde nos agarramos es lo mismo que antes. O sea, queremos demostrar que f' es 0. Ya, pero el camino que recorrimos fue un poco más intrincado, ¿no es cierto? Pero esta parte, por ejemplo, fue idéntica a la anterior. Se fijan, no me acuerdo dónde era acá, era lo mismo, ¿no es cierto? Aquí demostramos que eran 0, por lo tanto la derivada vale 0 y f es constante. El argumento es el mismo. El punto fue cómo demostramos que estas derivadas eran 0. Ese era nuestro objetivo. Entonces, al principio era fácil, porque por Cauchy-Riemann los ceros se propagaron a todas las derivadas. ¿Ya? Ahora, cuando el módulo constante no fue tan fácil, porque tuvimos que maquillar mucho las ecuaciones para llegar a esa conclusión. Pero la conclusión fue la misma. Una vez que estas derivadas son cero, listo, porque f' es cero, por lo tanto f es constante. El argumento es el mismo, pero el camino es más largo. ¿Ya? ¿Se entendió? Y hemos resuelto muchos problemas, como nunca. Vamos súper bien. Quizás alcancemos a hacer la P5, me parece un problema muy bonito. Eh, dis- ya, entonces vamos a tratar de hacerla rápido. Dice, considera una función u de x, y igual a un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, demuestra que u es armónica. Eso lo vamos a dejar, se los voy a dejar a ustedes. Armónica significa lo siguiente. Entonces, vamos, escribamos eso y hacemos la otra parte. Entonces, armónica es que el laplaciano valga cero, en el fondo. Ya, entonces, tenemos u de x, y igual a un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces lo primero que hay que demostrar, que esto se lo voy a dejar a ustedes, pues, hay que demostrar que es armónica, es decir, que el laplaciano de u de x, y vale cero. Ya no es un trabajo muy, un poco latero, ¿no es cierto? Porque esto es la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y. Hay que trabajar un poquito, pero no mucho. Esto ya es como sería parte del primer capítulo del curso, cálculo vectorial. Em, y después nos piden otra cosa, que eso es, yo creo, más interesante. Dice, encuentre b de x, y tal que f, ¿no es cierto?, de z expresado con estas componentes cartesianas es holomorfa. Ya está un poquito más rebuscado. Entonces, lo vamos a hacer de una manera como bastante elegante. Y yo les voy a dejar planteado hacerlo con Cauchy-Riemann también, para que lo hagan ustedes. Entonces, tenemos esta función de aquí y queremos encontrar f de z tal que u de x, y más y por b de x, y sea holomorfa. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué forma tiene que tener esa función b de ahí? Pero ustedes conocen una función holomorfa relacionada con el logaritmo, la vieron con el profe, ¿no es cierto?
¿Cómo se define la función logaritmo en los complejos? El log de z. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Entonces, el logaritmo de z complejo es ¿cuánto? Es el logaritmo de el módulo de z más ¿cuánto? ¿Se acuerdan cuánto iba acá? Era i por el argumento de z. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron con el profe? Que esto es como una forma polar. Por ejemplo, si uno lo expresa en forma polar, uno tiene que, aquí voy a tener un r, que es el largo de mi número complejo, con una fase, que es una exponencial imaginaria. Entonces, si yo, esta es una forma que no hemos visto, por ejemplo, en este auxiliar, pero lo vamos a usar mucho en integración compleja, entonces ahí vamos a retomar esta como notación, que es otra perspectiva para darle a los números complejos, que es súper interesante también. Entonces, si uno tiene el z en esta forma, si se fijan, esto ya es distinto de x más y por y, pero es una forma de decir lo mismo, ¿no es cierto? Aquí r y teta pertenecen bueno, a los números reales. Este tiene una restricción, ¿no es cierto? Que va de 0, de menos pi a pi o de 0 a 2pi, depende cómo uno lo defina. El tema es que si yo calculo el logaritmo de r por e elevado a i teta, esto es el logaritmo de r más i teta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque con esto resolvemos de una patada este problema. Ya, entonces, yo les voy a preguntar, ¿qué es esto de acá? Eso de ahí. Por cierto, antes de que me responda, ¿no es cierto? Uno sabe que esta función de aquí es holomorfa. Cuando está definida de esa manera, o aquí si quieren, esa función es holomorfa, funciona súper bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es esta parte de acá? Entonces aquí vamos a hacer conversar todas las partes como la parte cartesiana, la parte polar, ¿no es cierto? Todas esas partes. Entonces z era x más y por y. Y el logaritmo cumple que si yo tengo una constante afuera, la puedo meter como un exponente, ¿no es cierto? Entonces esto es lo mismo que el logaritmo de eso de acá elevado a un medio, pero elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Es r, ¿no es cierto? O si quieren el módulo de z. Si lo queremos como dejar en términos de z, esto es el módulo de z. Eso de ahí, eso de adentro. El módulo de z, o sea, nuestra función u de x, y es el logaritmo del módulo de z. Entonces, yo sé que una función holomorfa, cuya parte real es el logaritmo del módulo de z, es la función logaritmo compleja, donde ¿cuál es la parte imaginaria? El argumento de z. Entonces, yo digo, entonces, b de x, y tiene que ser el argumento de z, y con eso ya estoy listo, ¿no es cierto? Pero yo quiero dejarlo, ¿no es cierto?, en términos de x e y. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es el argumento? En el fondo, el argumento es el arcotangente de x partido por y. ¿Ya? Y ahí tengo mi función b de x, y. La calculé de un paraguaso. ¿Qué otra cosa podría haber hecho?
Esta es una forma como súper cortita y elegante de hacerlo, pero uno también podría darse un par de vueltas más y calcular lo mismo. Entonces, yo eso lo voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan. Entonces, la función u de x, y era eh, un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Y por Cauchy-Riemann, ¿no es cierto? Aquí voy a anotar Cauchy-Riemann. Ux igual a bi y uy igual a menos bx. Entonces, yo puedo calcular de u a dx. De arriba, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar x partido en x cuadrado más y cuadrado. Y puedo calcular... Bueno, con esto es suficiente, en verdad. Con esta ecuación ya yo puedo determinar la forma de que va a tener b. Porque si ocupo esta ecuación, yo digo que la derivada parcial de b con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de u con respecto a x. Eso es esto de acá. Entonces, por Cauchy-Riemann, aquí yo digo por Cauchy-Riemann. Por Cauchy-Riemann, esto es la derivada de b con respecto a y. Y aquí puedo integrar, ¿no es cierto? Y voy a obtener que b de x, y es el arco tangente. Tangente de x partido en y. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Eso es para que lo hagan ustedes. Después hacen esta de acá para corroborar que ambas ecuaciones se cumplan. Pero a mí me parece que esta es mucho más, como, no sé si intuitivo, pero es bonita esta parte, ¿no es cierto? Estamos acá. ¿Dónde quedó la página? Se me movió acá. ¿No es cierto? Donde uno reconoce una función holomorfa, que es el logaritmo complejo, ese ahí, y dado que me dan la parte real igual a eso, tengo que, sí o sí, para que esto sea holomorfo, la parte imaginaria tiene que ser el argumento de Z. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se cachó la idea? Entonces, la idea es que de este auxiliar es que puedan de alguna manera hacer conversar estas dos partes de cuando tengo, por ejemplo, aquí, están viendo, función de Z y cosas que dependen de X y de Y y de U y B, ¿no es cierto? X e Y, U y B son la forma cartesiana, Z es la forma como natural, canónica, y más adelante ya lo veremos con mucho más detalle. También podemos hacer entrar en juego la forma polar. Lo vamos a usar mucho cuando hagamos integrales también. Así que de momento que se queden con esas relaciones que existen entre la forma cartesiana y la forma natural con Z y que sean capaces de manipular estos números complejos sin temor, ¿no es cierto? Que sean capaces de demostrar estas identidades y de trabajar sin mayores problemas, porque en integración vamos a usar todas estas herramientas que vimos hoy. ¿Ya? Así que eso. No sé si tienen alguna consulta, duda. Terminamos 8 minutos con 8 minutos de extras. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya voy a parar de grabar.